Con usted, Nicole Cristancho. Fuentes históricas del derecho son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época, en base de los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica. Por ejemplo, las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo serán vigentes las fuentes positivas actuales que han sido derogados por otra ley o reglamento que no ha sido sustituido por otro. Serán fuentes de historia que han perdido su vigencia y se sitúan en la historia del derecho positivo. Es el caso de la recordada ley de hidrocarburos de 1945, también del habeas iuris civile, compilación cotidiana de la cual arrancan importantes instituciones jurídicas que han tomado desarrollo a través de los siglos. Cuando nos referimos a las fuentes históricas, nos remontamos en el primer lugar en el derecho romano, por ser esta una de las primeras fuentes del derecho escrito, contenidas en tablillas, pergaminos, etc. También forman parte de las fuentes históricas del derecho colonial la Constitución de 1811. Fuentes reales. Se denominan fuentes reales o materiales a todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica y que determinan el contenido de las mismas. Tales fenómenos son el medio geográfico, el clima, la riqueza natural, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo. También se entiende por tales normas a los órganos los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocido como órganos normativos o como facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprende respectivamente las naciones de fuentes del derecho en sentido material. Las fuentes materiales son fuentes de exteriorización del derecho. De dichas fuentes nacen o se crean normas jurídicas que rigen en su sociedad en general. Según Abelardo Torre, en el 13ª edición de su libro El estudio del derecho, introducción, afirma que las fuentes materiales o reales pueden ser definidas como los factores y elementos que determinan o al menos condiciones el contenido de tales normas. Estos factores son las necesidades o problemas culturales, económicos, gremiales, etcétera, que el legislador tiene a resolver, además de los fines o valores que el legislador quiere realizar en el medio social para que legisla. Cabe hacer notar que también influye en el factor subjetivo, es decir, la personalidad misma del legislador o legisladores conformada entre otros elementos, sino también jurídico. Estas fuentes material contribuyen no solo a conformar el contenido de la legislación, sino también de la jurisprudencia. Alberto Montoro Ballesteros cita que las fuentes materiales del derecho son aquellas designadas por la doctrina como los factores, fenómenos o acontecimientos de diferente naturaleza y significación que contribuyen a determinar y fijar el contenido de la norma jurídica. Estas fuentes poseen una significación fundamental sociológica, pudiéndose regrupar en factores que la integran a pesar de su complejidad y heterogeneidad en dos grandes grupos. A. Factores de significación ideal consiste en ideas de carácter político, moral, religioso, económico, etc. Factores de significación real fáctica. Se trata de fenómenos y acontecimientos de carácter muy heterogéneo: políticos, revoluciones, guerras, terrorismos, elecciones sociales, movimientos demográficos, migratorios, criminalidad, paro, conflictividad social, económicos, crisis energética, inflación, geográficos, alteraciones climatológicas, ecológicas, etc., que influyen de modo más o menos inmediatos en la determinación del contenido de las normas jurídicas. A pesar de lo confuso de este concepto, la utilidad de la nación se centra en la inexistencia de estos efectos normativos específicos derivados de dichas fuentes, ya que aunque los autores que aportan a este concepto no se ponen de acuerdo, destacan que las fuentes materiales del derecho es el origen de la norma. La expresión fuente del derecho materiales indicará las diversas formas o categorías que las autoridades normativas deben utilizar para incorporar el sistema jurídico, los materiales, documentos normativos y disposiciones a partir de los cuales el resto de operadores jurídicos y de las mismas autoridades normativas deben extraer las normas jurídicas. Por esta razón, las fuentes materiales forman parte en todos los sentidos del derecho mismo. Algunos autores mencionan como fuente primordial la Constitución. Las fuentes materiales del derecho son los factores que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas. Son las causas productoras del derecho. Pueden mencionarse entre ellas además las creencias religiosas y morales, las ideas políticas y sociales, los intereses económicos y las circunstancias históricas. Ejemplos: tres hechos italianos de las fuentes Pacazzi de Gorizia, la fuente fraterna de Isernia y la fuente de la Palma de Palmira. Algunas de las fuentes formales son
La jurisprudencia, la ciencia de lo justo y de lo injusto según parte de la definición justiana que luego se considera la interpretación de la ley hecha por los jueces, conjunto de sentencias que determina un criterio acerca de un problema jurídico omitido u oscuro en los textos positivos o en otras fuentes del derecho. La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación establece en los asuntos de que conoce la práctica judicial constante, arte o ámbito de interpretar y aplicar las leyes de la academia, agrega una adscripción pedagógica, enseñanza doctrinal que dimina de las decisiones o fallos de autoridades gubernativas y judiciales. Y otra de la jurisprudencia analógica, norma de juicio que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas en casos iguales o análogos. Justiniano definió la jurisprudencia en términos repetidos como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Se entiende por jurisprudencia a los informes dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado. Eso significa que para conocer el contenido complejo de las normas vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que ha resuelto casos fundamentales en ellas mismas. En el derecho anglosajón, en una fuente de importante magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los procedentes, hechos o pruebas que incriminen al detenido sin violar o vulnerar sus principios de derechos. En el derecho continental, la jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía sustancialmente su valor y fuerza vinculante de acuerdo a las legislaciones locales de cada país, y hace que en algunos casos los fallos de cierto tipo de tribunales superiores son de la aplicación obligatoria para supuestos equivalentes en tribunales inferiores. En otras, las decisiones de instancias jurisdiccionales similares no son por lo regular vinculantes para jueces inferiores, excepto que se den de ciertas circunstancias específicas a la hora de unificar criterios interpretativos uniformes sobre cuestiones determinadas en materia de derecho. Finalmente, y como alternativa más extendida en los estados que ostenten estos sistemas jurídicos, pueden los fallos a nivel superior en ningún supuesto resulten obligatorios para el resto de los tribunales, aunque sí suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de producir facturas, decisiones, establecer los fundamentos de una petición determinada frente a los tribunales inferiores. En el Poder Judicial de la Federación, por la disposición de la ley, están facultados para emitir jurisprudencia obligatoria el Pleno y las salas de la CSJN, la Sala Superior y las regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados del circuito. La doctrina se da en el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito permanente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Sus conclusiones carecen de fuerza obligatoria, por grande que sea prestigio de aquellos o lo profunda influencia en sus ideas ejerzan sobre el autor de la ley o las autoridades encargadas de aplicar. La doctrina puede, sin embargo, transformarse en fuente formal del derecho en virtud de una disposición legislativa que le otorgue tal carácter. Artículo 26 del Código Civil. Los jueces y los funcionarios públicos, en aplicación de las leyes a los casos particulares en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses particulares. Doctrina táctica. El término también es aplicable al concepto de un procedimiento establecido para una operación compleja en la guerra. El complejo arquetípico en la doctrina táctica, en la que se emplea un conjunto de patrón de maniobras, tipos de tropas y armas como enfoque predeterminado para un tipo de ataque. Doctrina expresa se realiza en forma oral o escrita a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Muchas gracias. Fuentes del derecho colombiano. Las fuentes del derecho colombiano, en su artículo 230 de la Constitución Política. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Son criterios auxiliares de la actividad judicial.
Los principales son la ley y la costumbre. Los auxiliares, principios generales, jurisprudencia, doctrina, equidad. La ley, en el sentido material, la norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos. En toda norma jurídica regulada de los actos de las relaciones humanas implica la determinado tiempo, modo y lugar. La ley en sentido formal es el mandato de carácter general emanado del órgano del Estado a quien corresponde la función legislativa mediante el proceso señalado en la Constitución. La costumbre es la práctica implantada en la colectividad y considerada por esta como obligatoria, es decir, el derecho nacido constitucionalmente. Principios generales. Los principios generales del derecho son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas de ordenamiento jurídico. Cada uno de los principios es un criterio que expresa como un deber de conducta para los individuos, el principio estándar para el resto de las normas. Hacer cumplir los deberes del individuo es su prioridad. La jurisprudencia. Conjunto de fallos y decisiones de los tribunales sobre una materia determinada, emitidas en ocasiones de los juicios sometidos a su resolución, los cuales, aún no teniendo fuerza obligatoria, se imponen por el valor persuasivo de sus razones y la autoridad del órgano del que emane. Es un conjunto reiterado de criterios establecidos por los tribunales y en especial por la máxima instancia judicial en el país. La doctrina. Conjunto de teorías y estudios científicos referidos a la interpretación del derecho positivo para su justa aplicación. La equidad. Configura el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. La equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. La jerarquía en el sistema jurídico. En primer lugar están los tratados internacionales en el artículo 93 de la Constitución Política. Reza lo siguiente. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son verdaderos principios y reglas de valor constitucional. Son normas situadas en el nivel constitucional a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional, estricto sensu. La Corte ha señalado con claridad que siempre que se habla de bloque de constitucionalidad, se hace porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige su integración. La Constitución Política. En su artículo 4, la Constitución Política reza lo siguiente. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La Constitución Política es la norma de normas, la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado. Bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen al país. Las leyes expedidas por el Congreso de la República, artículo 150 de la Constitución Política. Las leyes orgánicas. Una ley orgánica es un mandamiento al Congreso ordenador y limitante de su función legislativa, señalándole límites y condicionamientos. Las leyes estatutarias están principalmente instituidas para la regulación y protección de los derechos y deberes fundamentales, mecanismos para su protección. Leyes marco.
establecen las normas generales y señalan los criterios y objetivos a los que debe sujetarse el gobierno con relación a determinados asuntos establecidos en la Constitución. Leyes de facultades. Son las leyes que expide el Congreso para otorgar al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo haga aconsejable. Existe prohibición de expedir mediante este tipo de leyes, códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes que decreten impuestos, servicios administrativos y técnicos de las cámaras. Leyes expedidas por el Congreso de la República. Leyes de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria al referendo, para disponer que el pueblo convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley además determinará la competencia, el periodo y la composición de la Asamblea. Las leyes aprobatorias. A través de este tipo de leyes, el legislativo aprueba diversos actos jurídicos. Ejemplo, en cumplimiento de tratados y convenios internacionales, ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos. Aprobar o improbar los contratos o convenios celebrados por el presidente de la República con particulares, compañías o entidades públicas sin autorización previa. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional, sobre base de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica de otros estados. Las leyes ordinarias. Las expide el Congreso en ejercicio de su facultad legislativa. Regular corresponden a las que dictan en virtud de sus funciones ordinarias. Los decretos legislativos. Decretos de leyes. Son textos normativos con fuerza material de ley, dictados con base en una ley de facultades extraordinarias. Estos son una clase especial de leyes, por medio de que las cuales el Congreso se despoja de la facultad legislativa para habilitar hasta por 6 meses al presidente de la República y por solicitud, para legislar una sola vez mediante dichos decretos. Decretos legislativos. Son los dictados con ocasión en los estados de excepción, estados de guerra exterior, estados de conmoción interior, estados de emergencia económica, social o ecológica. Decretos autónomos o reglamentos constitucionales. Se les considera como actos de naturaleza administrativa. De allí que sea el Congreso de Estado y no la Corte Constitucional la autoridad competente para ejercer su control de constitucionalidad. Aplicación de la ley, conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio. Para solucionar los conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio, el sistema jurídico colombiano cuenta con herramientas o instrumentos que permiten, a partir de principios y reglas de fácil asimilación, definir la prevalencia de una ley frente a otra cuando exista incompatibilidad entre las mismas. Prevalencia de la ley posterior. La ley posterior prevalece sobre la anterior y en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se aplicará la ley posterior. Prevalencia de la ley especial. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general, igualmente que se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Por ello, no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior, resulta esta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad.